Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Les habla Amalia Pando y este es un informe especial para todos aquellos que prefieren escuchar las noticias. Este informe gira alrededor de la noticia más importante de los últimos días: elecciones para septiembre. Y sí, este mes de junio empezó con temperaturas en descenso, el fin de la cuarentena en gran parte del territorio nacional, con los contagios por coronavirus en despegue vertical y un tribunal electoral que finalmente le puso fecha a las próximas elecciones. Salvador Romero, el personaje central, el presidente del tribunal electoral, reitero, su nombre es Salvador Romero, finalmente le puso mes a las próximas elecciones para septiembre, posiblemente el 3 o el 6. Y de ese modo se le acabó la dinamita al MAS. Una fecha acordada en consenso con los partidos en carrera electoral, procedimiento que contrasta con los anteriores tribunales, que solo cumplían la voluntad del jefazo. Romero no apeló ni se rasgó las vestiduras cuando Eva Copa promulgó la ley de elecciones en 90 días, iniciativa legislativa que estuvo acompañada por una ofensiva terrorista. Evo Morales y sus candidatos promovieron ataques al personal de salud, a los buses que los trasladaban, a varias ambulancias, al hospital de Caranavi e inclusive un atentado dinamitero sobre la carretera Oruro-Cochabamba. Pero aún más grave fue la sistemática campaña para romper la cuarentena y desoír las advertencias sobre las consecuencias del coronavirus. A tal extremo que el MAS organizó marchas, bloqueos y concentraciones en varios puntos del país. El responsable directo de los contagios y muertos en masa en el departamento del Beni. Departamento que no había registrado ni un solo caso, hasta que a principios de abril el MAS organizó marchas contra la cuarentena en Trinidad, Riberalta y Guayaramerí. Como efecto de estas marchas, el 20 de ese mes, abril, Beni comenzó a padecer el azote de la pandemia hasta tener el segundo mayor número de casos y muertos. Era evidente que para frenar los atentados del MAS había que dar una respuesta política y Salvador Romero la dio. Algo tarde, pero la dio. Hay una nueva fecha para las elecciones. Sin embargo, el daño está hecho. En un video que circula en las redes sociales se ve este testimonio. Una mujer que se niega a usar barbijo dentro de un minibús de la ciudad del Alto, que argumenta que el coronavirus no existe y asegura que los muertos son inventos del gobierno, que paga 3.000 bolivianos a los familiares de un finado cualquiera para que digan que la causa del deceso fue el COVID-19. Convencer, 3.000 bolivianos había pagado a uno, así ha muerto, siempre tiene que morir pues, de cualquier, no coronavirus nomás. Le había pagado 3.000 bolivianos y la había hecho firmar. Ahora entró este certificado de función, dice, ha muerto con coronavirus. Ya, o sea, entonces... No, pues no existe. A los que están muriendo les están pagando. Pagado es por eso, pagado 3.000 bolivianos. O sea, si me pagan a mí, yo me muero mañana y ¿quién recibe esa plata, esos 3.000 bolivianos? Todo el mundo, señora. El que está sacando certificado de función, pues, en todo el mundo. O sea, eso, como dice el señor, pero también en todo el mundo. No hay, pues, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. ¿Eso qué es? No hay que ser, pues, señora, hay que saber
estudiar un poquito, leer un poquito. Con todo respeto se lo digo. Hablo, pues, por eso yo no agarro todos Con todo los días respeto te lo digo. Ya me tenía que estás agarrar equivocada. pues, ya tenía que tener, pues. Señora, ¿qué, No estoy equivocado. ¿qué pasaría si, digamos, señora, usted se infecta y le llevan al hospital y va a tener que... No puede ir al hospital, queriendo morir, puedo morir en mi casa. Pero va a Voy a estar yo hoy yendo al hospital para que me esté inyectando como al perro. Al perro le inyectan y se muere, así igualito son. Tiene que informar, señor. ¿Sabe qué? Hagamos algo, señora. ¿Tiene hijos o nietos usted? Pregúntele a su hijo o a su nieto, pregúntele que le explique de este virus. Yo no voy a entender a mis nietos, igual que vos también, está lavado el cerebro. Coronavirus, anoche tanto no han hecho reventar, coronavirus han recibido. Bienvenido han recibido coronavirus. Ya, señora, está bien. Inclusive hay personas diagnosticadas positivamente que continúan en las calles porque su dirigente vecinal o de partido los ha convencido de la inexistencia de la enfermedad. Posiblemente este daño directo contra la vida de sus propios seguidores y contra la población en general sea el cargo penal de mayor gravedad que Evo Morales deba enfrentar. Peor que los atentados de octubre y noviembre del año pasado o los 60 megacasos de corrupción cometidos en los 14 años que duró su régimen. Lo grave es que pasamos de los 10.000 casos. Repito una pregunta que lanzó un periodista sobre qué pasó en el Perú, un país que pareció hacer todo bien, pero le salió todo mal. El gobierno de Jeanine Áñez también reaccionó con celeridad. Días después de la aparición de los 27 primeros casos, decretó la cuarentena y el pago rápido y ordenado de los bonos a más de 4 millones de personas. Y sin embargo, estamos viviendo el avance acelerado del coronavirus. Junio se inauguró con 10.531 casos y 343 víctimas fatales. Me asombra que la población no se conmueva de estas víctimas. 341 personas muertas por una misma causa, en este caso una pandemia, es un dato estremecedor. A ver, las víctimas iniciales de la guerra del gas de Octubre Negro fueron 60 personas. Los que murieron en Sencata fueron 10. La Defensoría del Pueblo afirma que el total de muertos, tanto bajo el gobierno de Evo Morales como en el gobierno de Jeanine Áñez, en los meses de octubre y noviembre del año pasado fueron 32. Y estamos hablando ahora que las víctimas fatales son 343 al 1 de junio pasado. Es decir, estamos en una guerra que está cobrando la vida de muchísimos bolivianos de todas las edades, y no son los más viejos. Al revés, son las personas adultas entre 30 a 50 años los que más están muriendo, pero además hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes, en fin. De verdad, es una guerra en la que todos debemos alinearnos en el mismo ejército para combatir al coronavirus. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos en 27 casos y ahora estamos en 10.000. No teníamos muertos y ahora tenemos 343 víctimas fatales. ¿Qué pasó? Una parte importante de la población se rebeló al gobierno siguiendo las instrucciones del MAS. Y también por la precariedad de vivir al día. Realidad que no permite tener posibilidades ni ganas de cumplir las restricciones de una prolongada cuarentena. A esto se suman varios errores en la conducción de esta guerra. El gobierno
no logró concentrar una sola comandancia, ni siquiera con la intervención del CEDES, disposición que al final quedó en nada. Tanto es así que el doctor Luis Larrea, máximo dirigente del Colegio Médico de La Paz, quedó en el aire, aunque se había anunciado su posesión al mando del CEDES o como viceministro. En 3 meses de pandemia, el gobierno tuvo 3 ministros de salud, hecho que refleja que fue dando tumbos. Priorizó el cumplimiento de la pandemia, pero no utilizó ese valioso tiempo para contener la expansión del virus, cuando todavía se podía, con el uso masivo de test para ubicar y encapsular a los contactos de esos primeros 27 pacientes. Aún peor fue la disposición ministerial para rechazar la atención de los pacientes sospechosos en los hospitales centinelas, lo que llevó a que los sospechosos deambulen contagiando por un lado y otro en busca de ayuda. Asimismo, algunas autoridades de salud, como el director del CEDES Santa Cruz, menospreciaron el impacto expansivo y letal del virus cuando calificaron de exagerados a los médicos que exigían bioseguridad y afirmaban que con un barbijo bastaba. El virus le respondió contagiando no una, sino 2 veces al secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda. Por otro lado, tardaron en resolver y coordinar asuntos básicos del descalabro y disperso sistema de salud. Lanzaron salvavidas cuando ya el agua estaba en el cuello, como en el Beni. Y para rematar, se tiraron $5 millones en respiradores con sobreprecio y que no funcionan, $2 millones desembolsados y 3 congelados, habiendo dejado un saldo de pacientes sin respiradores, un exministro de salud preso, la evidencia de que la mafia del MAS sigue operando en este gobierno y un halo de desconfianza política que empujó a ponerle fecha a las próximas elecciones, a pesar del impacto y la expansión del coronavirus. Y es que es así, la dinámica imparable del coronavirus. Y ahora le cuento. En el mes de marzo, cuando apareció la pandemia y se declaró la cuarentena, ese mes de marzo terminó con 115 casos positivos y 7 fallecidos. Abril incorporó al Beni en las estadísticas con 2 primeros casos el día 20. Los contagios diarios fueron de 2 dígitos, salvo el 24 de abril, que registró 104 infectados en 24 horas. Santa Cruz se convirtió en el epicentro indiscutido de la pandemia. Abril terminó con 1.167 casos y 62 muertos. Es decir, de un mes a otro se saltó de 115 casos a 1.167 y de 7 fallecidos a 62. Y empezó mayo, que fue el mes del despegue vertical. La infección saltó de 1.000 a casi 10.000. Arrancó subiendo los contagios diarios a 241, registrado el 2 de mayo, cuando por primera vez Beni anota 108 contagios. El 20 de mayo se duplican los casos, de 241 en 24 horas a 438. Estamos hablando de cifras nacionales. El 27 de mayo, solo en Santa Cruz se presentaron 478 nuevos casos. Es decir, solo en Santa Cruz, más casos que una semana antes en todo el país. Y además 113 fallecidos en el Beni, con un total de 632 nuevos casos. 3 días después se batió el récord con nuevos infectados, con una cifra de 861 positivos en un solo día y 596 en Santa Cruz, 131 en el Beni. Mayo fue malo para todos. Cochabamba, que hasta el 27 de mayo todavía estaba con pocos casos,
empezó a subir de a 20, 40 y 60 contagios diarios hasta desplazar del tercer lugar a La Paz. A su vez, La Paz, que iba subiendo a paso lento de 5 y 7 casos diarios, el 29 de mayo registra 21 infecciones nuevas y las 2 jornadas siguientes sube 29 y 34 casos diarios. Solo en el mes de mayo, los pacientes de COVID-19 sumaron 8.815. Es una cifra solo de un mes, mayo, 8.815. Y por esta causa murieron 244 personas, solo en mayo. Mientras que los datos acumulados, es decir, de los 3 meses de pandemia, marzo, abril y mayo, llegaron a 9.982, rozando los 10.000 y 313 fallecidos. Quiere decir que el coronavirus se expandió en mayo 10 veces más que en marzo y abril juntos. Y junio, con bajas temperaturas, empezó alertándonos sobre lo que se viene. Junio se inauguró con 549 nuevos casos en 24 horas y de ese total 307 están en Santa Cruz. Beni bajó a 76 y Cochabamba subió a 103 casos. Los departamentos con más contagios al 1 de junio son Santa Cruz, con más de 7.000 positivos, Beni bordeando los 2.000, Cochabamba con más de 700 y La Paz con más de 500, bordeando los 600 casos. En total, en Bolivia tenemos más de 10.500 casos al 1 de junio y 343 fallecidos. Al mal tiempo, buena cara. La pandemia seguirá en aumento y los estudiosos afirman que el pico más alto de contagios llegará recién en septiembre. Si las decisiones estuvieran en manos de los científicos, no debería levantarse la cuarentena y ni pensar en elecciones. Sin embargo, hay urgencias de todo tipo que llevan al país a tomar un riesgo enorme. Se ha levantado parcialmente la cuarentena para que la mayoría de los trabajadores y empresarios puedan subsistir y se ha fijado una fecha de elecciones para evitar una revuelta como la de Estados Unidos y porque necesitamos un gobierno electo que tome las necesarias decisiones de fondo. Ya sabemos que aquellos que se quedan en casa o los que normalicen sus actividades cumpliendo todas las recomendaciones tienen mayor posibilidad de salir ilesos de esta guerra. La buena noticia, y espero no equivocarme, es la experiencia y el viraje que ha dado la nueva ministra de Salud, María Elsie Roca, quien en el Beni empezó a buscar a los enfermos casa por casa y abrió los hospitales para sanar a todos, así tengan o no tengan test. Confiamos en que la receta se aplique en todo el país. Y aquí ponemos el punto final a este informe especial. Les agradecemos mucho su tiempo y especialmente a todos los amigos que ya se han suscrito al canal de YouTube, al canal Cabildeo, donde usted puede encontrar todos los reportajes, los conversatorios, los informes especiales para radio, las entrevistas en video, los reportajes, en fin, todo el material que está produciendo Cabildeo en este periodo tan especial, en este periodo de transición que esperemos culmine con un proceso electoral. Ojalá el coronavirus nos permita llegar a las urnas y elegir democráticamente, limpiamente al próximo gobierno. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Este informe ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo.
y en la web cabildeodigital.com.